¡Vamos! A tapar parte de esta tubería. En este vídeo probaré este taladro a batería que me mandó la empresa Banggood. Gracias por darme la oportunidad de probar el producto. En la descripción podrás encontrar el enlace al producto y a la página. En primer lugar, marcamos en un lado y en el otro la anchura que le queremos dar al cajón. Colocamos el láser de modo que pase por las marcas que hicimos. Cogemos una U o un ángulo y lo fijamos por la línea del láser. Usamos tacos plásticos de 6 milímetros con tornillos de 4,5 por 35. Una vez fijada la U, colocaremos otra U en la pared. Para eso, colocamos el láser a la altura deseada. Ahora, cogemos una U y la fijamos por la línea del láser. Si necesitas, puedes ponerle al tubo una banda autoadhesiva para el aislamiento acústico. ¿Sigues ahí? Gracias. Si aún no estás suscrito, no lo pienses más. ¡Seguimos! Como la piedra es irregular, le hacemos un corte a la U para que se amolde mejor. Si vas a hacer algún trabajo de pladur y vas a optar por contratar una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar posibles engaños en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com/guía para descargarla. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias a Banggood por el taladro. Es ideal para tener en casa para tus proyectos. Medimos hasta el láser para cortar unas tiras de pladur. Como el forjado tiene diferencia, las hacemos unos centímetros más anchas. Marcamos y la cortamos con un cúter. Colocamos las tiras y las atornillamos. Los tornillos van más o menos a una distancia de 25 centímetros. Cortamos por la línea del láser. Ahora atornillamos una U en el canto. Yo voy a aprovechar trozos sobrantes de perfiles.
Colocamos el láser en línea con la tabica. Medimos hasta el láser en el punto más ancho y cortamos una tira de pladur unos 4 centímetros más ancha que la medida. La colocamos y la fijamos con 2 tornillos. Para sacar la forma de la piedra usaremos una tapa de un bote con un agujero justo en el centro. La destornillamos y la cortamos. La colocamos y la atornillamos en la parte trasera. La fijamos con 2 tornillos en la parte delantera. Cortamos por la línea del láser. Si la tabica nos queda un poco adentro, le atornillamos un tornillo para poder tirar de ella y fijarla justo en línea. Dependiendo de la separación, usaremos un círculo más grande o más pequeño para hacer la forma de la piedra. ¡Listo! Nuestro cajón para ocultar el tubo. Gracias, 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 gracias.